En una época en la que los jueces aún dirigían Israel y la tierra estaba marcada por ciclos de guerra, silencio y milagros, nació un niño llamado Jotán. Era uno más de los muchos hijos de Gedeón, el que se enfrentó a los madianitas con un puñado de hombres y valor en las venas. Gedeón, el héroe improbable, se convirtió en una leyenda viviente. Pero como cualquier héroe que se convierte en mito, también dejó tras de sí legados confusos y grietas en su propia casa. Jotán creció entre muchos hermanos. Eran 70 en total, cada uno hijo de una de las esposas de Gedeón. No era una familia cualquiera, era casi una ciudad entera. Pero entre tantos, Jotán era solo un nombre más, una pequeña voz en un coro de hijos fuertes y obstinados. No tenía posición ni prominencia, y tal vez por eso pasó desapercibido al principio. Suscríbete al canal para conocer más historias apasionantes de la Biblia y activa tus notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una ayuda económica haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. El lugar donde empezó todo fue Ofra, una pequeña ciudad rodeada de colinas y de historia antigua. Allí, la casa de Gedeón era respetada, temida y observada desde lejos. Pero también estaba llena de tensión, porque donde hay muchos hijos, también hay muchas disputas. Y ninguna era más peligrosa que la que comenzó a formarse en el corazón de Abimelec, uno de los hermanos de Jotam, hijo de una concubina, criado con un voraz deseo de sobresalir, un deseo que no tenía freno ni límite. Mientras Jotam vivía a la sombra de su padre, Abimelec miraba al trono que ni siquiera existía aún, pero que ya soñaba con ocupar. Y cuando Gedeón murió, el suelo de Ofra tembló, no por un terremoto, sino por el silencio que quedó. Sin su padre, cada hermano se convirtió en una amenaza, pero solo uno de ellos tuvo el valor de hacer lo que nadie esperaba. Abimelec no quiso esperar a que el liderazgo le llegara de forma natural, ni se conformó con ser uno más de los hijos de Gedeón. Lo quería todo, y rápido. Su sangre era la misma que la de Gedeón, pero su sed era diferente, sed de poder. A diferencia de sus hermanos, que tal vez todavía estaban tratando de averiguar qué hacer con la ausencia de su padre, Abimelec ya tenía un plan frío, un plan que implicaba alianzas manchadas por sangre inocente. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Fue a Siquem, donde vivía parte de su familia por parte de madre. Allí plantó ideas como quien arroja semillas en un campo seco. Convenció a los habitantes de que sería mejor tener un solo rey, alguien propio, que depender de 70 herederos que se disputaban el espacio. El argumento tenía sentido para quienes querían estabilidad, y la propuesta fue aceptada con una facilidad aterradora. Con dinero del templo de un dios pagano, Baal Berit, Abimelec contrató a hombres malvados, gente sin escrúpulos, dispuesta a matar por unas monedas y un poco de gloria. Y eso fue lo que hicieron. Uno a uno, los hermanos fueron asesinados en la misma piedra como sacrificios silenciosos. 69 hijos de Gedeón aniquilados de un solo golpe. El suelo de Ofra quedó marcado y el cielo pareció contener el grito. Pero una chispa escapó a la masacre. Jotam, el más joven, el olvidado, el que no tenía voz, corrió. Corrió como quien lleva algo más grande que la vida. Cuando los cuerpos se enfriaron en el suelo, desapareció entre los árboles como un susurro que el viento se lleva. Nadie se dio cuenta. Nadie lo echó de menos. Pero el destino no había acabado con él. Días después,
La ciudad de Siquem se preparaba para la coronación. Abimelec, con la sangre de sus hermanos aún fresca en sus manos, sería nombrado rey. Pero lo que nadie esperaba era que Jotam regresaría. La ciudad de Siquem estaba de fiesta. La gente se reunía en la plaza, excitada, lista para aclamar a Abimelec como rey. Había música, comida, sonrisas falsas y una extraña paz en el aire, de esas que solo llegan después de mucha violencia apagada. La piedra donde mataron a los hermanos seguía allí, manchada, pero nadie hablaba de ello. El pasado era demasiado incómodo para recordarlo en aquel momento. Pero mientras los hombres alzaban al nuevo rey, una voz resonó desde la cima del monte Gerizim. Era Jotam. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. ¿Un fantasma? ¿Un sobreviviente? Él, solo, de pie en la cima de la colina como una estatua viviente, gritó con fuerza. No pidió clemencia, no pidió justicia, contó una historia. Los árboles salieron una vez para ungir a un rey. Era una fábula, un cuento simple, pero lleno de veneno. Dijo que los árboles fueron a pedirle al olivo que reinara. El olivo se negó. Entonces fueron a la higuera, también se negó. Luego a la vid, no pasó nada. Finalmente fueron al espino, y el espino aceptó, pero con una condición. Si de verdad me ungís como rey, cobijaos bajo mi sombra. De lo contrario, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Silencio. La metáfora era tan clara como el sol quemando las piedras de Siquem. Abimelec era el espino, sin fruto, sin sombra, sin nobleza, peligroso, inflamable, un rey hecho de vanidad y amenaza. Y el pueblo los cedros del Líbano, grandes, orgullosos, pero listos para ser quemados por decisión propia. Jotam no esperó aplausos ni respuesta. Dio la espalda y bajó la colina, desapareciendo una vez más. Solo que ahora no huía por miedo. Corrió porque sabía que había plantado algo que aún no había crecido, pero que lo haría. La fábula que Jotam gritó desde la colina flotaba en el aire como un humo difícil de disipar, sencilla por fuera, aguda por dentro. No era solo una historia con árboles que hablaban, era una denuncia, una profecía disfrazada de cuento, y los que tenían buen oído entendieron el mensaje como una piedra en el zapato. Los que lo ignoraron pronto sentirían su peso en la espalda. El olivo, que se negaba a ser rey, representaba a los que tienen verdadero valor, las personas que dan fruto, aceite y vida. La higuera, con su dulzura, era otra figura de la sabiduría, que tampoco se doblegaba ante el poder. La vid, fuente de alegría y celebración, también optó por seguir su propio camino. Ninguno quería dominar, ninguno quería mandar. Solo el espino, planta rastrera, seca y llena de espinas, aceptó reinar. Y no con humildad, exigía que todos se inclinaran bajo su sombra. Pero cualquiera que conozca el espino lo sabe, no da sombra, solo araña, solo hiere. Y si alguien se niega, él mismo dijo, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Una amenaza con dirección cierta. Esa era la figura de Abimelec, un hombre que no tenía la grandeza de sus hermanos, pero que tenía sed de control. Un rey que no protegía, quemaba. Un líder que no guiaba, amenazaba. Y los cedros eran Siquem, altos, fuertes, seguros. Pero ahora se inclinaban ante el espino, pensando que habían elegido bien. Era solo cuestión de tiempo hasta que estallara el incendio, hasta que la profecía tomara forma. Mientras tanto, Jotam volvió a desaparecer. No por cobardía, sino porque sabía que la historia había entrado en un ritmo que ya no necesitaba impulsar. Todo lo que tenía que hacer era esperar, porque las verdaderas semillas tardan en brotar. Pero cuando lo hacen, no hay quien las detenga. Y el clima en Siquem ya estaba empezando a cambiar. Después de aquel día en el monte Gerizim, Jotam desapareció para siempre. Se fue a Ber, un pueblo pequeño y aislado.
lejos de las miradas indiscretas y las manos peligrosas de Abimelec. Ningún ejército fue tras él, ningún espía intentó darle caza. Era como si para Abimelec hubiera muerto junto con los demás, pero Jotam estaba vivo, callado, escondido, observando. Mientras tanto, Siquem seguía su vida con el nuevo rey. Abimelec por fin tenía el título que tan desesperadamente deseaba. Se sentó en el trono con el pecho hinchado, como si estuviera hecho de oro. Pero el que vive de la espada duerme con un ojo abierto, y en el fondo lo sabía. Aquel reinado no tenía raíces. Era como un edificio sobre arena, hermoso por fuera, inestable por dentro. Poco a poco, la ciudad que le había aclamado empezó a cambiar de tono. Las promesas hechas antes de la coronación se desvanecieron como el humo. El pueblo, que antes había gritado el nombre de Abimelec, ahora susurraba por los rincones. Los comerciantes murmuraban, los líderes locales se miraban entre sí. Era sutil, pero el ambiente festivo se convirtió en recelo. Y en los callejones de Siquem comenzó a surgir un sentimiento peligroso, el arrepentimiento. Abimelec, por su parte, se volvió cada vez más desconfiado. Comenzó a distanciarse incluso de sus aliados. Sus ojos, que antes buscaban el aplauso, ahora buscaban la traición. La corona pesaba más de lo que pensaba, porque una cosa es conseguir el poder, otra cosa es conservarlo. Jotam, incluso desde lejos, sabía que este tipo de tensión solo crece en un lado, el que se rompe. Había lanzado la fábula, pero era el tiempo el que regaba cada palabra, y lo que había empezado como un susurro en Siquem estaba a punto de convertirse en un rugido. La gente que antes había aplaudido empezaba a devolver el aplauso, y en el silencio el espino comenzó a chispear. Los muros de Siquem empezaron a oír más de lo que debían. El murmullo se convirtió en crítica. La crítica se convirtió en ira, y de repente, la ciudad que una vez había encumbrado a Abimelec estaba tramando su caída. El pueblo, antes silencioso, ahora quería un cambio, y el que manejaba los hilos de la rebelión era un hombre llamado Gaal. Gaal no era cualquiera. Tenía coraje en el pecho y veneno en la lengua. Decía lo que pensaba y lo decía alto. Un día, durante un banquete, con el vino derramándose por su boca y la gente a su alrededor, alzó la voz. ¿Quién es Abimelec? ¿Quién es este para reinar sobre nosotros? Y allí, delante de todos, arrojó la semilla de la revuelta directamente a la tierra. Fue aclamado. El pueblo quería escuchar a alguien que decía lo que muchos solo murmuraban, pero la ciudad seguía dividida. Estaban los que querían derrocar al rey y los que se beneficiaban de él. Zebul, gobernador de Siquem, era uno de estos últimos, un amigo de Abimelec, fiel o al menos interesado. Tan pronto como escuchó las palabras de Gaal, envió un mensaje a escondidas, una advertencia. Abimelec no lo pensó dos veces. Tomó a sus hombres y su corazón caliente de odio, marchó a la ciudad que una vez lo llamó rey. No vino a hablar, vino a callarlos. Era de noche cuando llegaron. El ejército se dividió en 4 grupos y esperó a que amaneciera. Gaal, ignorante de la trampa, se levantó dispuesto a hacerle frente, pero ya era demasiado tarde. Cuando vio a los soldados bajar de la colina como una avalancha, se dio cuenta de que la guerra había comenzado, y él estaba en el lado equivocado de la historia. La batalla fue corta pero intensa. Gaal intentó resistir, pero pronto se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad contra el hombre que había matado a sus propios hermanos por un trono. Fue expulsado de Siquem sin gloria, sin honor, con la cabeza gacha y los ojos llenos de odio, un rebelde derrotado antes incluso de comprender con quién estaba tratando. Pero el problema de Abimelec no era solo Gaal, era toda la ciudad. Siquem,
con sus casas, sus murallas, sus callejones llenos de recuerdos, era vista ahora por él como un nido de traición. Y el espino no perdona. Al día siguiente, la gente del pueblo se fue como de costumbre a trabajar al campo, pensando que lo peor ya había pasado. Pero Abimelec estaba al acecho, dividió su ejército en 3 grupos y preparó una emboscada. Cuando la gente menos se lo esperaba, atacó con todo. Gritos, polvo, sangre. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. La ciudad fue tomada en un abrir y cerrar de ojos, pero no se detuvo ahí. Bajó al centro, derribó casas, destruyó columnas y mató sin mirar atrás. Siquem, que una vez le había llamado rey, era ahora arrasada por el mismo hombre al que había coronado. Por si fuera poco, los que sobrevivieron huyeron a una torre buscando refugio. Era su última esperanza, su última fortaleza. Pero el espino no da sombra, arde. Abimelec hizo cortar ramas secas, trozos de madera, cualquier cosa que pudiera convertirse en brasas. Amontonaron todo alrededor de la torre y sin dudarlo dio la orden. Fuego. El calor se elevó, el humo llenó el cielo y dentro cientos de personas, hombres, mujeres, niños, ardieron vivas. Después de reducir a cenizas a Siquem, Abimelec siguió adelante como si nada hubiera pasado. Sus ojos, rojos de odio y ebrios de poder, ya estaban puestos en la siguiente ciudad, Tebas. Tal vez pensó que podría repetir el mismo terror donde quiera que fuera. Tal vez creyó que el mundo se inclinaría ante él solo por miedo, pero había cosas que ni siquiera el espino podía quemar. Tebas no era tan fuerte como Siquem, pero su gente tenía algo diferente, resistencia. Cuando Abimelec llegó, con sus soldados exhaustos y su alma aún más sombría, los habitantes se apresuraron a dirigirse a una torre fortificada en el centro de la ciudad. Era alta, de piedra maciza. Allí arriba, hombres y mujeres se apiñaban, decididos a luchar hasta el amargo final. Abimelec, cegado por la misma arrogancia que le había llevado hasta allí, decidió utilizar la misma táctica. Ordenó a sus hombres que recogieran leña, ramas, hojas secas, cualquier cosa que prendiera fuego con facilidad. Rodearon la torre, prepararon el fuego, pero esta vez el plan no funcionó tan bien como antes. Cuando se acercaba a la base de la torre con un fardo en los brazos, una mujer, cuyo nombre la Biblia ni siquiera se molesta en registrar, miró desde lo alto y vio que el rey se acercaba como un rayo. Cogió una piedra de molino, utilizada para moler el grano, y la arrojó desde arriba con ambas manos. La piedra cortó el aire en un tenso silencio. Y entonces, ¡crack! El sonido seco del cráneo de Abimelec al partirse fue más fuerte que cualquier grito en el campo de batalla. El hombre que había construido su trono sobre cadáveres cayó de rodillas, con el rostro manchado de sangre y el orgullo roto. Aún tuvo fuerzas para pedir a su escudero que lo matara a espada, para que no dijeran que había muerto a manos de una mujer. La muerte de Abimelec se extendió como un viento cortante. No hubo trompeta, ni luto, ni homenaje. El espino cayó, agrietado, quemado y solo. No se erigió ningún monumento, ningún recuerdo vivo quiso llevar su nombre. Fue como si la propia tierra se hubiera negado a honrar su memoria. Y sin embargo, en algún lugar lejano, tal vez todavía en Beer, Jotam respiraba tranquilamente. No se sabe cómo se enteró. Tal vez por boca de los viajeros, tal vez por los rumores que cruzan los desiertos sin necesidad de carretera, pero el eco de la torre de Tebas llegó hasta él, y con él el peso de la verdad que una vez gritó desde lo alto de la montaña. Cada palabra de su fábula se había cumplido como si estuviera escrita en piedra. Reinó el espino y llegó el fuego. Consumió los cedros, las torres, los aliados y finalmente se quemó a sí mismo. Pero Jotam no regresó. No apareció para decir, «Te lo dije». No buscó el protagonismo ni la gloria. Tras lanzar su mensaje, prefirió el anonimato.
El silencio fue su hogar. La Biblia no nos dice qué fue de él después. Ningún versículo describe sus últimos días. Ningún registro marca su muerte. Y tal vez ese sea el punto. Jotam no estaba hecho para ser el centro de atención de la historia, sino para ser un recuerdo dentro de ella. Un hombre sencillo, sin ejército, sin corona, sin seguidores, que se enfrentó a un rey con una historia, una parábola que cortaba más profundo que la espada. Y aunque ha desaparecido, su voz permanece, un susurro que atraviesa el tiempo, diciendo que no todo poder es firme, que no todo trono es eterno, y que a veces basta una piedra lanzada desde lo alto para acabar con el reinado de un tirano. La memoria de Jotam no estuvo marcada por conquistas, títulos o grandes hazañas. No construyó ciudades, ni comandó ejércitos, ni se erigieron estatuas en su honor. Pero aún así, su historia perdura. No en muros de piedra, sino en las palabras que salieron de su boca, palabras que se convirtieron en semilla, crecieron, florecieron y finalmente estallaron como un trueno. Jotam fue el hombre que advirtió, el único superviviente de una masacre, el hermano olvidado que, aun estando solo, tuvo el valor de subir a una colina y decir la verdad que nadie quería oír. Y no habló con gritos desesperados, habló con una fábula, con sabiduría. Usó su voz como espada y la historia como escudo, no para vengarse, sino para advertir, no para acusar, sino para mostrar el camino que estaban eligiendo. Mientras Abimelech gobernaba con el músculo, Jotam ganaba con el espíritu. Mientras el rey construía con miedo y control, Jotam sembraba sentido. E incluso cuando no estaba, incluso cuando guardaba silencio, su presencia se cernía sobre todo. A cada paso que daba Abimelech, las palabras de Jotam lo seguían como una sombra, como si el propio destino se hubiera detenido a escuchar aquella fábula antes de decidir el final. No tenía escenario, pero tuvo impacto. No tuvo multitudes, pero cambió el curso de la historia. Y quizá esa sea la fuerza más real de todas, la de alguien que no necesita ser recordado para haber marcado la diferencia. Ahora bien, viendo todo lo que ocurrió, desde la masacre de los hermanos hasta el incendio de las torres, desde la piedra lanzada hasta el silencio que siguió, es difícil no preguntarse, ¿qué nos dice esta historia a nosotros hoy? La historia de Jotam no termina con incendios, ni con un final feliz como en un libro antiguo. Termina en silencio. Pero no es un silencio vacío, es el tipo de silencio que te hace pensar, persiste, te molesta, porque al final no volvió como un héroe, no fue coronado, no reclamó nada, simplemente dejó que el tiempo hiciera lo que sabía que haría. Jotam nos enseña que no todas las llamadas vienen con trompetas, a veces viene con dolor, a veces con pérdidas. No fue elegido para luchar con una espada, sino para hablar cuando nadie más tenía el valor de hacerlo. Y lo hizo de la forma más sencilla y poderosa posible, con una historia, una metáfora que traspasó el orgullo de los hombres y sembró la duda en los corazones de quienes la escucharon. Pero más que bellas palabras, fue su coraje el que marcó el camino. No se quedó callado ante la injusticia, no agachó la cabeza ante el poder corrupto, e incluso sin apoyo, incluso sin recursos, eligió la verdad. Eso requiere fuerza, requiere fe. Y quizá esa sea la mayor lección, el valor de una voz firme en medio del caos. En tiempos en que tanta gente grita para imponerse, Jotam habló para advertir. En lugar de hacer ruido, hizo sentido. Y aunque fue olvidado por muchos, fue recordado donde realmente importa, en la historia que nos moldea, en la fe que nos guía, en la conciencia que nos da un codazo cuando vemos algo que no está bien. No se trata de ser grande, se trata de tener razón.
Y cuando miras su vida, te das cuenta de que Dios no necesita multitudes para actuar. A veces usa solo a uno, un sobreviviente, un hijo del medio, alguien olvidado en un rincón, alguien como Jotam, y quien escucha, quien presta atención, nunca volverá a ver las espinas de la misma manera. Si te ha gustado la historia de Jotam y quieres seguir otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.